La palabra redentor proviene del latín con el prefijo de re, que significa de nuevo, y el verbo emere, que es tomar o ganar. Hablando literalmente, el significado sería quien paga un rescate para liberar un prisionero. María, madre del Redentor, viene a ocupar el título de corredentora, pero no significa que sea igual a Cristo en la redención. Aquí, el prefijo co viene del latín cum, que significa con, o sea que María colabora con Cristo, el único Redentor. En las Sagradas Escrituras vemos que desde la creación del mundo, María está destinada a la corredención. Lo vemos en el libro del Génesis. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando a su calcañar. Aquí, en la primera promesa del Mesías, se ve la imagen de María, y su descendencia es Jesús. Y vemos por palabras directas de la divinidad eterna como María tendrá un papel importante en la redención. En San Lucas, capítulo 1, versículos 35 y 38, vemos otra prueba. El fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María coopera libremente con la redención al aceptar ser la madre del Salvador. En San Lucas capítulo 2, versículos 34 a 35, dice lo siguiente: Una espada que traspasará tu corazón, a fin de que sean descubiertos los pensamientos ocultos en los corazones de muchos. Simeón profetiza que María sufrirá unida al sacrificio de Cristo, otra figura de su participación en la redención. Y como último momento de su ocupación como corredentora, vemos a María al pie de la cruz, doliente, ofreciendo su dolor y sufrimiento al ver a su hijo pendiente de aquel madero. Ya nos lo dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 25. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Los primeros padres de la Iglesia comienzan a otorgarle títulos a nuestra Madre, como causa salutis, que significa causa de salvación, en las siguientes palabras: Así como Eva, habiendo desobedecido, se hizo causa de muerte para sí y para todo el género humano, así también María, obedeciendo, se hizo causa de salvación para sí y para todo el género humano. Este paralelismo es el fundamento de la futura doctrina de María Corredentora, dicho por San Ireneo de Lyon. Podemos darnos cuenta de que desde los primeros siglos de la Iglesia se tiene este sentido teológico: Cristo único Redentor. María colabora subordinadamente. Ya para el siglo XII, el doctor Melifluo nos dice: Quiso Dios que nada nos llegase sin pasar por las manos de María. San Bernardo nos enseña que María coopera en la gracia que Cristo mereció, una mediación maternal que participa del único mediador. Ahora vamos con Santo Tomás de Aquino, que no usa explícitamente la palabra corredentora, pero nos da cátedra sobre este tema a partir de la Anunciación. Era conveniente que el anuncio se hiciera a la Virgen, a fin de que por su consentimiento se realizara en ella el misterio de la encarnación. Es decir, Dios quiso asociar a María libremente al misterio redentor desde el principio. La salvación no se obra sin su fiat. En otro comentario, crea una fórmula a la corredención. La bienaventurada Virgen estuvo junto a la cruz, compadeciéndose intensamente de su Hijo, de modo que, en cierto sentido, ofreció a su Hijo a la pasión por la salvación del género humano. Esta categoría de cooperador subordinado es la que luego aplicarán los teólogos marianos a María. Ella no añade nada al mérito de Cristo, pero participa instrumentalmente por su unión con Él. Entonces, ¿de cuándo nos viene este título de corredentora? El siglo XVII, que fue el siglo de oro de la Mariología, fue también el siglo de oro de la corredención mariana. No solo se afirma frecuentemente
la cooperación de la Virgen a la redención, sino que de tal manera se elabora y se desarrolla en sus modalidades, mérito, satisfacción, sacrificio y redención, que los siglos subsiguientes no han podido adjuntar ningún elemento nuevo de particular importancia. El padre Carol aduce y examina en su obra monumental los testimonios de unos 124 escritores, ocasionados por la reacción católica contra los protestantes y contra Weidenfeld, que negaba la legitimidad del título de corredentora. La mayoría está a favor de nuestra sentencia, y entre ellos figura San Lorenzo de Brindis, San Juan Eudes, Salazar, Olier, etc. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, es uno de los primeros en usar corredentora en sentido explícito y devocional. Como María ofreció a su Hijo a la muerte por nuestra salvación, justamente se la llama corredentora del mundo. Ya en el pontificado de su santidad, el Papa Pío XI usa varias veces este título de corredentora, como en un discurso a los peregrinos de Vicenza en 1933. La Virgen Santísima fue asociada al Redentor en la obra de la salvación humana. Fue corredentora y la más próxima al Redentor. Para el 26 de junio de 1913, el Santo Oficio aprobó la práctica devocional a María, que la invocaba como corredentora del género humano. Algunos papas comienzan a construir esta definición antes de ser adoptada por Pío XI. San Pío X menciona sobre María que se unió a su Hijo en la obra de la redención. Reginald Garrigou, un dominico francés, maestro de teología en Roma, nos resume en su libro La Madre del Salvador lo siguiente. Sí, María puede llamarse corredentora. No podríamos decir que es sacerdote en el sentido estricto de la palabra, pues no recibió el carácter sacerdotal y no podía consagrar la Eucaristía ni dar la absolución sacramental. Pero, como lo hemos visto al hablar de la maternidad divina, esta es superior al sacerdocio de los ministros de Cristo, en el sentido de que es más perfecto dar a nuestro Señor su naturaleza humana que hacer presente su cuerpo en la Eucaristía. María nos proporcionó el sacerdote del sacrificio de la cruz, el ministro principal del sacrificio de la misa y la víctima ofrecida en nuestros altares. Por esto se le da el título de corredentora, que, lo mismo que el de Madre de Dios, supera a la dignidad otorgada por el sacerdocio cristiano. La corredención mariana, tal como ha sido expuesta y aceptada por la inmensa mayoría de los teólogos, presenta muchas conveniencias, sea respecto de Dios, sea respecto del hombre. Respecto de Dios, la corredención fue conveniente, porque por medio de ella han vuelto a resplandecer con una nueva y brillantísima luz los 4 principales atributos divinos, a saber, la sabiduría, la justicia, el poder y la bondad. 1. Resplandece la sabiduría divina, que, para redimir al hombre de la esclavitud del demonio, se sirvió del mismo medio, la mujer, del que el demonio se había servido para arruinarlo. De esta manera, infligía a la serpiente infernal una suprema humillación. 2. Resplandece la justicia divina, la cual dispuso que la soberbia y el placer, vedados a Adán y a Eva, fuesen compensados por la humillación y por los dolores inefables del nuevo Adán y de la nueva Eva. 3. Resplandece el poder divino, porque Dios, con un medio tan débil, cual es la mujer, realizó la obra más sublime, fuera de él, o sea, la redención humana, la reconciliación con él, la reconquista de la vida sobrenatural, de la gracia perdida con el pecado y la reapertura del cielo. 4. Resplandece la bondad divina, la cual, lejos de abandonar a la mujer, origen del mal, a la abyección que había merecido, quiso rehabilitarla, de modo que, así como de ella tuvo origen la muerte,
de ella tuviese también origen la vida. Respecto del hombre, la corredención, convenientísima respecto de Dios, nos parece no menos conveniente respecto del hombre. En efecto, era conveniente que también una pura criatura, cual es la Virgen María, hubiese dado por el pecado la satisfacción de que era capaz, y que esta satisfacción fuese unida a la del hombre Dios Redentor. Por otra parte, así como un miembro de la humanidad, Eva había cooperado con Adán a la ruina del género humano. Así también era conveniente que otro miembro del género humano, un puro ser humano, María, cooperase a la redención de éste. Sin duda alguna, no debemos dejarnos llevar por comentarios que pretenden engañarnos y confundirnos con que igualamos a María con Jesús en la obra de la redención. Este es un título dignísimo y una verdad que nadie podrá ocultar.